seguimos viendo lo de física. Déjame hacer un resumen rapidísimo. Hoy debo terminar el segundo bloque, ya vamos a la mitad. Entonces, bueno, nada más voy a hacer un resumen rápido, dame un momentito. Entonces, resumen. ¿De qué estuvimos hablando ayer? A ver, tú dime. Bueno, a ver, ¿de qué? Ok, entonces lo primero que estuvimos hablando es fuerza, ¿no? Esto quiero que quede muy claro, que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que vale un newton, ¿ok? Es lo primero que quede claro. Pues es una unidad, digo, es una magnitud vectorial, perdón, vamos a ponerle magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque tiene una dirección. Entonces no nada más es un newton, nada más así de gratis. Por ejemplo, un metro, pues un metro solamente será un metro, porque no importa cómo lo midamos, si de atrás para adelante o de adelante para atrás, o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o en 90 grados, un metro siempre será un metro. Las longitudes no son cantidades vectoriales, son cantidades escalares. Entonces aquí en este caso la fuerza sí tiene una dirección de aplicación y entonces por lo tanto son vectoriales. Aquí sí necesitamos especificar a veces con qué dirección. Cuando vayas en prepa lo vas a entender un poquito mejor. La dirección de una fuerza. Ahora, pues también este resumen involucra un poquito lo de ayer, ¿no? Que por ejemplo, si tenemos dos vectores, podemos hacer sumas de vectores, ¿no? Con el método del paralelogramo. Por ejemplo, tenemos una fuerza 1 así y tenemos, no sé, una fuerza 2 de esta manera. Déjamelo, lo hago más bonito. Entonces aquí esta es mi fuerza 2. Entonces yo lo que quiero, por ejemplo, es hacer la suma de estas dos cosas. Ay, me quedó muy abajo. Entonces yo quiero hacer la suma de estas dos cosas. Y lo que me va a quedar es que, o bueno, lo que yo debo hacer es poner primero un vector. Y después inmediatamente pongo el otro vector, que es así. Ay, me quedó muy chueco. Uy, me quedó muy chueco también. Que es así. Entonces, si yo uno desde el principio del primer vector hasta el final del último vector, me va a quedar el vector resultante. Así hacemos la suma. Entonces a este le voy a poner fuerza con R de fuerza resultante. Entonces si yo tengo un objeto y se le están aplicando esas dos fuerzas, la suma de todas las fuerzas me va a dar ese vector. Y este es el método del paralelogramo, ¿está claro? O del triángulo, o del... ¿cómo también le dice aquí la guía? O del polígono. Método del paralelogramo, pero yo lo conozco como paralelogramo. Entonces, ¿cómo sea? Es lo mismo. Paralelogramo o polígono. Es lo mismo. También ayer estuvimos hablando ya de leyes de Newton. Te voy a poner un video para que lo veas al rato sobre las leyes de Newton, porque a mí me encanta ese video. Ojalá me hubieran enseñado ese video cuando estudié este tema. Pero bueno, nada más rápidamente, tenemos la primera ley de Newton, que es de la inercia. ¿Qué nos dice la ley de la inercia? ¿Me puedes decir? Como guste, si la recuerdas, dime la...
A ver, inténtalo. Una fuerza externa. Ajá. Muy bien, está bien. Nada más hay que agregar ahí pequeñas cositas. No nada más es para cuando un objeto está en reposo, sino también cuando un objeto está en movimiento. Para poder frenarlo o poder detenerlo necesitamos fuerza. Es para poder hacer cualquier cambio en su comportamiento de reposo, de movimiento, hay que agregar una fuerza. Eso es la ley de la inercia. Hay muchas maneras de decir lo mismo. Por ejemplo, otra manera de decirlo muy clásica, muy típica de profesor de secundaria es que todo objeto continúa en un movimiento rectilíneo uniforme o de reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. O todo objeto tiende a mantener un reposo o un movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Pero son diferentes maneras de decirlo. Muy bien. Segunda ley de Newton. Esa la podemos resumir, ¿no? Por ejemplo, esa es una ley de fuerza y aceleración. Y el enunciado hace aceleración. El enunciado sonará un poquito revuelto, pero ese enunciado nosotros lo podemos convertir con nuestra algebrita, que ya conocemos, a una expresión. Entonces lo podemos resumir como fuerza es igual a masa por aceleración, que es lo que normalmente se conoce. También algunas personas le agregan una flechita arriba. ¿Por qué? Porque fuerza es un vector y la aceleración también es un vector. Entonces, con flechita y sin flechita es lo mismo. ¿Sí? No hay diferencia. ¿Va? Entonces, toda esa segunda ley de Newton y todo ese enunciado que nos pone en la guía de que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre él, inversamente proporcional a su masa. O sea, todo eso es fuerza igual a masa por aceleración. Y ya, se acabó. Ya, no hay más. No nos hagamos bolas con el enunciado. Nada más lo podemos resumir. Y finalmente la tercera ley de Newton. A ver, ¿te la recuerdas? De igual magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces la podemos resumir como ley de acción, acción, reacción. O sea, si yo hago algo, voy a obtener una respuesta. Si yo pateo un objeto, el objeto en sí también digamos que me estaría pateando a mí con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Ya sé que suena raro. Yo al principio no lo entendía, pero matemáticamente es cierto. O sea, a pesar de que tal vez físicamente dices, bueno, me va a patear a mí, pero la pelota es la que se va a mover, yo no. Sí, eso es cierto. Y eso ocurre porque la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Cosa que también nos da la tercera ley de Newton. Si tú sumas todas las fuerzas de un sistema, te va a dar cero. Nosotros poníamos, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros ponemos, no sé, una lámpara, entonces la lámpara, el objeto, el foco, va a querer, está siendo atraído a la Tierra, supongamos por una fuerza de 200 newtons, pero hay algo que evita que caiga, una tensión. El nombre de esa cosa se llama tensión, es una fuerza. Y y si tú sumas esas dos fuerzas, la tensión pues tendrá una fuerza de menos 200 newtons para evitar que se caiga la lámpara. Si tú sumas las dos fuerzas, 200 menos 200, pues te va a dar cero. Matemáticamente esto se expresa de esta manera.
No, ya me equivoqué. Aquí es K. K es igual a 1 hasta N de K. Esto es igual a 0. Este símbolo raro es una suma de muchas fuerzas. Pero así se expresa matemáticamente. ¿Está claro todo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Lo voy a poner, no es una ley como tal, esto de pares de fuerzas te digo que es un caso especial de la tercera ley de Newton, pero lo podemos decir así que la suma, no nada más pares, sino de todas las fuerzas de un sistema es igual a 0. Y está. Ok, eso es lo que nos estaba diciendo lo de pares de fuerzas. Ok, vamos al siguiente pizarrón, por favor. Este es nuestro resumen de lo que vimos en la clase pasada. Vamos a continuar. Ahorita vamos a analizar un poco las máquinas. Esto se llama máquinas simples. Como te decía ayer, a veces nosotros en sí, las personas, los humanos, somos seres vivos muy débiles. Entonces necesitamos ayudarnos de máquinas y de herramientas para poder llevar a cabo nuestros trabajos. Por ejemplo, a ver, lee el primero que dice, la palanca en la página 244, en tu guía, por favor. Creo que es 244, no me creas mucho, te digo que mi guía es diferente a la tuya. 200. Ah, no, entonces más adelante, vete más adelante, por favor. Vete al bloque 2. Máquinas simples. Hay un recuadro. ¿Mande? Léelo, por favor. Nada más palanca. O sea, nada más ese recuadro. Ok, entonces la palanca necesitamos un punto de apoyo. Le vamos a llamar este punto de apoyo. Y tendremos una barra que tendrá una distancia. Vamos a ponerle a la distancia de 1 y a la otra distancia de 2. Y para poder moverse necesitaremos una fuerza 1 y una fuerza 2. Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer un dibujo. Por ejemplo, yo tengo una palanca así. Y de este lado, por ejemplo, mide 2 metros. Y de este otro lado mide 5 metros. Y tengo bultos arriba. Cada bulto, por ejemplo, este bulto pesa 7 kilogramos. Y yo lo que quiero saber es cuánto va a pesar el bulto de aquí. Cuánto necesito
cuánto va a pesar para poder levantarlo, para poder igualar las fuerzas. No conozco el peso. ¿Sí? Lo estoy levantando, pero no conozco cuánto pesa. No conozco la fuerza que necesito para levantar ese bulto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Fíjate. Para empezar necesito sacar la fuerza del lado izquierdo. Al lado izquierdo le voy a poner A y al lado izquierdo le voy a poner B. Ahí eso parece más una estrella. No sé por qué es una estrella. No, es una A. Entonces al lado izquierdo le voy a poner A y al lado derecho le voy a poner B. En el lado A, la fuerza, recuerda que la fuerza para atraer a ese bulto hacia la Tierra es de W. Le llamamos W cuando tenemos involucrada la gravedad. Entonces la fuerza es igual a la masa, que es de 7 kilogramos por aceleración, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Me puedes decir? Ajá. Entonces tenemos 68. La fuerza 1 será de 68.67. ¿Qué unidades? Newtons. Simplemente newtons. Sí, o sea, si tú me dices kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, es lo mismo que newtons, está bien. Ok, ahora, nuestra ecuación nos dice que la fuerza 1 por la distancia 1 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2. Entonces, si nosotros despejamos, bueno, si sustituimos primero, perdón, la fuerza 1 es de 68.67 newtons, que va a multiplicar a la distancia 1, que es de 2 metros. Sí, es de 2 metros y esto es igual a la distancia 2, que es de 5 metros por la fuerza 2. Entonces tengo que despejar de ahí para poder encontrar cuánto va a ser la fuerza 2. Entonces lo voy a hacer en la parte de arriba. 68.67 por 2, ¿cuánto es? 137.34 newtons por metro. Esto es igual a, voy a pasar dividiendo el 5, entonces esto es entre 5 y eso me va a dar la fuerza 2. ¿Cuánto es eso entre 5? 27.468 newtons. Eso es la fuerza 2. Pero no me están preguntando la fuerza. Me están preguntando cuánto pesa. Entonces, ya tengo la fuerza, pero me falta cuánto pesa. Entonces yo recuerdo que masa por gravedad es igual al peso. Entonces puedo meter esos datos en la ecuación. Puedo poner masa por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, igual a 27.46 newtons. Despejo masa. Entonces, masa es igual a 27.46 newtons entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? Entre 9.81. Entonces la masa es de 2.79 kilogramos. Y ya está. Ya encontramos la masa.
¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? A ver, algo que no te haya quedado de todo claro, que no te haya convencido. ¿No? Bueno, vamos al siguiente, a la siguiente máquina y a la siguiente página, por favor. ¿Puedes leer la siguiente máquina? Sí, ya es primero. Qué horror. Se nos está yendo rapidísimo esto. ¿Por qué estafado? Ajá. No, todavía falta. ¿Cuándo dijiste que te lo depositan? Ah, pues mañana. Bueno, ya casi. Ver, ay, no pinta. Torno. Entonces ahí con el torno tenemos ahí actúan varias cosas al mismo tiempo. Actúa una palanquita que va a girar con una. Mande. Sí, darle vuelta a ese rodillo, a ese torno. La manija va a tener un radio. Tiene un radio. Vamos a poner ese radio R mayúscula. Tenemos el tambor de ese, de ese torno. ¿Cómo se dibuja? Es así. Ahí me salió muy chueco. Ahí está. Tenemos el tambor de ese torno que va a tener una cuerda enrollada que nos va a ayudar a subir nuestro objeto. Nuestro objeto tendrá un peso que nosotros llamamos peso a la fuerza con la que la Tierra atrae a nuestro objeto. Ese peso es masa por gravedad. Vamos a ponerle de que el vectorcito porque son cantidades vectoriales. Y ese torno al mismo tiempo tiene un radio. Tiene un radio R. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos utilizar esto para poder calcular cuánta fuerza necesitamos para levantar un X objeto. O podemos también utilizar esto para poder calcular de cuánta fuerza necesitaremos o de qué radio tendrá que ser la manija del torno o el mismo torno para poder levantar un objeto si contamos con tanta fuerza. Entonces supongamos que un objeto de masa m igual a, no sé, 50 kilogramos, requiere ser, la dislexia, requiere ser levantado, con un torno de radio de R minúscula de 0.05 metros. Aquí yo te estoy dando las unidades en bonito, 0.5 metros, 0.2. Que 0.5 son 5 centímetros, ¿no?
Son 5 centímetros, sí. No, vamos a ponerle más, 15, 0.15. Está muy chiquito. Vamos a ponerle 0.15. 15 metros, o sea que el torno tenga 15 centímetros de radio. Y la manija tiene de radio vamos a ponerle R mayúscula igual a ¿cómo cuánto le ponemos? 20, 0.2 metros. ¿Cuánta fuerza requiero? A ver, haz este cálculo tú, por favor. La fórmula que tendrías que utilizar para este caso es la fuerza por el radio grande es igual al peso por el radio chiquito. ¿Cuánta fuerza se requiere? Dime, por favor. Es lo que tienes que buscar. Ajá. El radio chiquito es de 0.15. Ah, bien, me faltó ahí un punto. Déjame lo pongo bien. Es que sí pongo el punto, pero se ve muy chiquito. Ajá. ¿Cómo? Ajá. Sí. Divide. No sé por qué lo haces así. Despeja. Fuerza es igual a W. Ay, espérame tantito. Es igual a W por radio chiquito. ¿Cuánto? Para nada, ¿no? ¿De dónde salió eso? No. A ver, vamos a ver. Peso. ¿Cuánto pesa el objeto? No, 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 no. Esa es su masa. Es su masa. Pero ¿cómo se calcula el peso? Ah, no, perdón. Perdón, perdón. No, no, no te entendí entonces. No, 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 no. Falta multiplicarlo por la gravedad para saber el peso. Ajá. Entonces, si tú multiplicas 50 por 9.8, ¿cuánto es? Nada más voy a expresar las cosas. 50 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la masa. Ok, 490, guárdamelo ahí, ahorita lo utilizamos. Y multiplicamos por 0.15 metros, que es el radio, sobre el radio grandote, que es de 0.2 metros. ¿Cuánto me dijiste que te dio? 490.5 newtons. Ahora eso por 0.15 sobre 0.2. ¿Cuánto nos da? Sí, todo dividido.
0.2. Ay, es que mis puntos no se ven, perdóname. Y ahora entre 0.2. Ajá. Como quieras, como gustes. Te va a dar un aproximado, no importa. ...367.87. Ok, sí, a mí me salió lo mismo. Newtons. Entonces, esa es la fuerza que yo voy a necesitar para poder levantar ese objeto. O sea, yo a la palanquita yo le tengo que dar con 367.87 newtons para levantar el objeto. Si yo le doy menos, no lo voy a levantar. Si yo le doy más, lo voy a levantar más rápidamente. ¿Sí? Vamos a suponer, vamos a hacer con los mismos datos. A ver, déjame lo apunto. Con los mismos datos, M es igual a 50 kilogramos. R es igual a 0.15 metros. Pero ahora el radio grandote, que es el radio de la palanquita, vamos a ponerlo, ¿qué te parece? En medio metro, que sea de medio metro el radio de esa palanquita, a ver qué es lo que pasa. Vamos a volver a calcular cuánta fuerza se requiere. A ver, vamos a ver. ¿Por qué menos? Eso es lo que quiero. Exactamente esa es la... Ajá, esa es la pregunta que quiero que respondamos. Incluso, a ver, tú dime, ¿tú qué crees que nos va a salir sin hacer ningún cálculo? ¿Más o menos fuerza? Así, de rápido, no, sin cálculos. ¿Más fuerza? Ahora sí, vamos a hacerlo con matemáticas. A ver, ya tenemos casi todo contestado. ¿Mande? ¿Una cadena? ¿A qué te refieres? Ajá. Ok, a ver, vamos a intentarlo. Entonces, todo lo demás es lo mismo. O sea, el objeto sigue pesando lo mismo porque tiene la misma masa. Entonces tenemos 490.5 newtons. El radio del torno, del tambor del torno, sigue siendo lo mismo. 0.15 metros. Pero ahora el que cambió es el de la palanquita, que es de 0.5. A ver, ¿puedes hacer ese cálculo, por favor? ¿Cuánto nos da? 490.5 por 0.15. No, es 0.15. El radio del tambor sigue siendo el mismo, pero el de la palanquita ya no. Ok, ahora eso divídelo entre 0.5. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Se requiere menos fuerza. No. Ah, no, era al revés, perdón, me confundí. Es que yo le atino al revés. Se requiere menos fuerza, aunque suena raro, ¿no? O sea, según lo que nosotros tendríamos, ¿cómo se dirá? La intuición nos dice que tendría que ser más fuerza la que tendríamos que ir, por si es una palanca más grande necesitamos más fuerza. No, no es cierto, se requiere menos fuerza. Fíjate, observa lo siguiente. Ve tu puerta. Vamos al siguiente pizarrón. Nada más te voy a platicar algo de rápido. Ve al siguiente pizarrón.
Sí, de pronto como que rebota. Vas a hacer un experimento muy sencillo. Tienes una casa, tiene puertas, tu casa, ¿no? Supongo. Uy, no, pues qué oso. Qué oso entrar al baño, ¿no? Pues me vayan a encontrar. Tocan, ¿verdad? Antes de entrar al baño, tocan la cortina. Ponen un letrerito. Entonces, Mora se queda cuidando afuera. Entonces, pues en la puerta tienes un caso muy sencillo de algo que se llama torno. Bueno, no torno, sino que se llama palanca, por decirlo de una manera. Un caso muy, muy sencillo. No, cortinas no. Una puerta. Fíjate, tu puerta se mueve, digamos que de atrás para adelante, ¿no? O sea, si tuviera una total libertad, podría dar vuelta a 360 grados, supongamos, ¿no? Pero bueno, nada más lo hace a lo mucho en 180 grados. Pero tenemos lo que quiero que veas es que la puerta va a tener un radio, un radio en el cual va a girar. Y tiene un centro. El centro, te lo voy a poner de color rojo, que es ¿cómo le llamaría? Vamos a llamarle centro del movimiento. Vamos a ponerle así, no me recuerdo cómo se llama. Vamos a ponerle que es un centro así del movimiento. O sea, eje, se llama eje, perdón, no es el centro. Ay, estoy diciendo tonterías. Se llama eje. La puerta se mueve en un eje. Va a girar. Entonces, si tú aplicas una fuerza aquí en la manija para poder abrir y cerrar la puerta, pero si tú aplicas más al centro, vas a requerir una mayor fuerza. Y si tú aplicas más cercano al centro, cada vez vas a necesitar más fuerza. Si tú aplicas fuerza sobre el eje, no vas a poder abrirla nunca. Entonces, crece tanto la fuerza que ya no te va a alcanzar la fuerza para poder abrirlo cuando te acercas más al eje. Y lo contrario, si tú haces que tu puerta, por ejemplo, supongamos que tienes una puerta más ancha, ¿no? Y si tú te alejas cada vez más del eje, vas a requerir mucho menos fuerza. Eso se aprovecha mucho, o se ha aprovechado mucho en los pueblos, en zonas ganaderas y agricultoras, en cosas que se llaman molinos. Los molinos son ruedas, bueno, son ruedas que tienen unas cositas así, y en el centro se echan lo que se quiere moler. Y en los molinos, ya sea que las personas o que hay con ayuda de animales de carga, se mueva ese molino. Y ese molino va dando vueltas, y entre más largos sean los brazos del molino, menos fuerza se requiere para poder moler. Y si tenemos un molino muy chiquito, más fuerza se requiere. ¿Sí? Pequeño breviario cultural rápido. Ok, vámonos rapidísimo a la siguiente máquina, por favor. Déjame borrar esto, nada más es como curiosidad. No es como pregunta. O no es que te lo deje de tarea, pero para conocer más. Ok, lee el siguiente. Ok, entonces aquí tenemos la polea móvil. Es muy parecido al torno, pero es una polea móvil doble. Tenemos dos poleas que lo que van a hacer es levantar el peso. Ay, déjame dibujo mejor primero las poleas. A ver. Polea 1 y polea 2. Entonces lo que van a hacer es levantar el peso ayudándonos de dos poleas al mismo tiempo. Entonces
Ahí está la cuerda. Y voy a poner el peso con un objeto así. Entonces tenemos un peso vamos a ponerle aquí un peso de W, que es igual a masa por gravedad. Eso lo debemos recordar. Y tenemos una fuerza. Y la fórmula para poder calcular la fórmula que nos vincula a estas dos cosas es que la fuerza es igual al peso entre 2. Y ya está. ¿Sí? Facilito, facilito. Ok, lee el siguiente, por favor. Ajá. Entonces, esta es una pregunta capciosa que les ponen. Ahorita te enseño. Ahorita te enseño por qué. Entonces, en el plano inclinado tenemos a veces, sí, una rampa, un plano, una rampa para poder subir objetos. Entonces, yo lo que me voy a preguntar o lo que me estoy preguntando es ¿qué tanta fuerza requiero para poder subir un objeto? Si tengo que subir ese objeto a una altura h y el objeto tiene un peso de W, ¿no? Y otra vez, peso es igual a masa, bueno, es lo mismo. Masa por gravedad. Entonces la fórmula que me va a vincular eso es que la fuerza con la que yo empuje el objeto por la distancia debe ser igual al peso del objeto por su altura. Entonces, sí, es una rampa, simplemente es una rampa. Entonces yo, por ejemplo, aquí me puedo preguntar, si yo disminuyo la altura, pues la fuerza va a ser menos. Si yo disminuyo, no sé, si yo disminuyo el peso, también la fuerza que requiero es menos. Si disminuyo la distancia, va a ser menos. Si aumento el peso, va a crecer la fuerza. Hay una pregunta capciosa, no me acuerdo en cuál me lo preguntaron, no me acuerdo, sinceramente. Pero venía una pregunta, vamos a poner así. Vamos a poner una pregunta así, parecida. Esto también, esto no te lo están diciendo aquí, no sé por qué. Yo creo que te voy a dar una clase de este tipo de cosas. Pero esto que nosotros estamos haciendo ahorita se llama trabajo. El trabajo es la capacidad que se requiere para poder hacer un movimiento. Entonces el trabajo ¿cómo se? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, por ejemplo, la pregunta que nos hacían es que la h en todos los casos, a la altura en la que está elevada la bola es la misma. En todos los casos es la misma. Y el peso de la bola es siempre el mismo en los tres casos. Entonces, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En cuál de los tres casos se requirió más trabajo? O bueno, más fuerza. Para llevar la bola desde el piso hasta arriba. ¿Se requirió más fuerza? Bueno, suponiendo que la cargaron, ¿no? ¿Qué tal si una grúa la agarró? ¿Qué tal si qué tal si una grúa pues se la llevó, la subí con propulsión, utilicé poleas, utilicé plano inclinado, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Es una pregunta capciosa. No, no, sí se sabe. En todas, en todas se requirió la misma fuerza. ¿Por qué? Porque recuerda que, por lo que te había dicho, trabajo es igual a distancia, distancia por fuerza. Entonces, en todos los casos, la distancia que se subió la pelota es la misma.
¿no? Se subió H. Y en todos los casos, la pelota pesa lo mismo, tiene un peso de W. Entonces, pues es lo mismo. Es lo mismo en todos los casos. Otra cosa es que, bueno, si te pones a pensar que si la equilibramos, que si la subo con mis manitas o que si la subo con una grúa, bueno, las cosas ya son diferentes. Pero aún así, si tú lo subes con tus manos, se requiere una fuerza. Y si lo subes con una grúa, se requiere la misma fuerza. La grúa tiene más capacidad, ¿no? Obviamente. O si me subí en un elefante y después el elefante con su trompa me ayudó a ponerla allá arriba, bueno, pero se requiere la misma fuerza en todos los casos. Otra cosa es que el elefante sea más fuerte que nosotros y que la máquina sea más fuerte que el elefante. Pero el trabajo ejercido, la fuerza que se ejerció es la misma. Ya si te pones a equilibrar la pelota y si te quieres subir y hacer malabares, bueno, ya es otra cosa. Pero sobre todo el de aquí, el del piquito, ¿no? El del piquito está como para personas que se ponen los semáforos a hacer malo, ¿no? Se sube en su pelota y ahí está la persona y está intentando no caerse. Bueno, eso ya cuesta más trabajo, ¿no? Eso requiere más fuerza y habilidad. Pero en sí es lo mismo. En todos los casos es lo mismo. Entonces, por eso te digo, que no te confundan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto. Te voy a dar una clase de esto antes de que te vayas mañana. Un concepto que se llama trabajo, que es la capacidad de hacer de llevar a cabo una tarea por cierta distancia y con cierta fuerza. Pero nosotros lo utilizamos como algo me costó trabajo, es cuando decimos que es difícil. Muchas de las palabras que se utilizan en física tienen una utilización también en nuestra vida cotidiana, pero nosotros no le damos esa correcta utilización. Por ejemplo, lo mencionábamos con el peso y con la masa. Pues aquí también, cuando tú estés en tu examen y llegues a la parte de física, tienes que olvidarte de todos los conceptos que utilizas en tu vida cotidiana y utilizar los conceptos de física. Trabajo, masa, fuerza. Por ejemplo, nosotros entendemos fuerza como la fuerza, por ejemplo, yo soy una persona fuerte, pues significa que cargo cosas pesadísimas, que puedo golpear muy fuerte, que puedo hacer cosas así. Pero fuerza no, en física no es tanto, no tiene tanto que ver con ello. Peso, ya lo platicábamos ayer, que nosotros decimos peso, pero en realidad no es correcto decir que me pesen o esto pesa tanto. Trabajo es otra de esas palabras, entonces debes tener cuidado con el lenguaje. Como te digo, esta es una pregunta muy capciosa. Sinceramente no recuerdo dónde me hicieron esta pregunta. He hecho tantos exámenes que ya no me acuerdo dónde fue. Hice tantos exámenes para la universidad que ya no me acuerdo ya no me acuerdo de nada. Se me va la onda. Entonces cuidado con esas preguntas capciosas. Vamos a continuar, por favor, a la siguiente página. Lo demás son ejemplos, ¿no? Ejemplos que como nosotros ya hicimos. Entonces nos los vamos a saltar. Esos te los dejo de tarea para que tú los leas, ¿vale? Entonces ve a la siguiente página, por favor. Y comienza a leer el siguiente título. Nosotros atraemos a la luna, pero la luna en su movimiento también nos atrae a nosotros. Y provoca que tenga un bamboleo la Tierra, o sea, que como que camine como medio borracha, ¿no? Que camine más para allá y después más para acá. Eso nos provoca varios fenómenos, ¿no? Como las mareas y movimientos de cuerpos acuáticos. Mareas, movimientos acuáticos y otras cosas más. Entonces, aquí lo que quiero que entendamos es que los dos cuerpos atraen, uno no atrae al otro y el otro no atrae a uno. Otra cosa, entre más separados estén, por ejemplo, si tú agarras la fórmula y comienzas a meter más distancia, la fuerza con la que se van a atraer va a comenzar a disminuir. O sea, si tú separas los dos cuerpos, se van a disminuir. Si tú aumentas las masas de los cuerpos, se van a atraer más. Pero algo que quiero que entiendas es que dos cuerpos, aunque estén lejísimos, van a tener siempre una fuerza de atracción, aunque sea chiquitita, muy chiquitita, pero hay una fuerza de atracción.
En Google Meet te dejé un video que quisieras, dura 5 minutos y me gustaría que lo vieras, por favor. Que tomáramos 5 minutitos para que... Ajá, en los mensajes te dejé un link de un video. Que es un experimento que se hizo en la NASA. Ábrelo, 5 minutitos regresamos, yo también lo voy a ver contigo. Y en cuanto termine, ahorita lo platicamos, ¿vale? ¿Ya viste el link? Ok, ábrelo, por favor, y lo vemos. Si quieres. No puede existir una sin la otra y las transformaciones se pueden llevar. Puedo convertir masa en energía y energía en masa. Entonces, eso es una interpretación que se le da. La energía está presente en todos lados. La energía de la que vamos a hablar ahorita es la energía mecánica. La energía mecánica, que la energía mecánica se refiere al movimiento, se refiere a lo que se está moviendo o que va a moverse. Entonces, de esta energía mecánica desprenden dos tipos de energías diferentes, que es la energía cinética. Cinética se refiere a movimiento. Entonces es la energía que se está empleando en un movimiento, que se calcula como, vamos a llamarle energía cinética E con K chiquita. Ah, no, en el libro lo maneja con una C. Entonces, bueno, vamos a ponerle una C. Es igual a un medio de masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a manejarlo así nosotros. Entonces, si yo tengo una velocidad y mi cuerpo tiene una masa, entonces tiene una energía cinética y la podemos calcular. El otro tipo de energía es la energía potencial. Que algo sea potencial, perdón, significa que no está siendo liberado, pero que puede llegar a ser. Potencial es eso, no se está empleando, pero podría llegar a ser. Entonces la energía potencial es esa energía que se puede liberar, pero no la estoy liberando. La energía potencial se calcula como masa por gravedad por altura. ¿Por qué? Porque la energía potencial depende de la altura de un objeto. Por ejemplo, si yo tengo, otra vez me voy a poner arriba de un edificio, yo quiero tirar un objeto, pero no lo he soltado, tengo el objeto todavía en mi mano, entonces ese objeto que no lo estoy soltando está teniendo una energía potencial. No lo estoy soltando, no estoy liberando esa energía, pero tiene una energía potencial que depende de la masa del objeto, de la gravedad, que ya lo conocemos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura desde la cual yo puedo soltar el objeto. Eso es mi energía potencial. ¿Está claro? La energía cinética es cuando el objeto ya se encuentra en movimiento. Supongamos que, por ejemplo, otra vez yo me gusta subirme imaginariamente a edificios y soltar objetos a la gente. Entonces supongamos que yo ya tiro el objeto y este objeto yo le puedo calcular su velocidad en un instante y por lo tanto puedo calcular la energía cinética que se está llevando en el movimiento. Aquí, por ejemplo, la energía cinética es igual a un medio de la masa del objeto por velocidad al cuadrado. Fíjate, te voy a hacer una pregunta capciosa nada más para terminar. Voy otra vez a ponerme a mí arriba de un edificio. Y supongamos que yo tire un objeto. Supongamos que tiro un objeto. Aquí es en el tiempo 1. Y aquí lo voy a poner en el tiempo 2.
¿Ya? Entonces tengo un objeto que va cayendo. Yo te voy a preguntar, ¿en dónde hay mayor energía potencial? ¿En el 1 o en el 2? Sí, en el tiempo 1, en el tiempo 2, ¿en el rojo o en el verde? ¿Por qué? Pero a ver, ¿cómo calculamos la energía potencial? Ajá. Y la M sigue siendo la misma, la G sigue siendo la misma, pero ¿ya te diste cuenta que las H serían diferentes? Entonces, ¿en dónde habrá mayor energía potencial? ¿Dónde? El 1, sí, porque está más arriba. La energía potencial es la que puede llegar a ser. Entonces, todavía no se está liberando. En el 1 hay más energía que no se ha liberado. Ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En dónde hay mayor energía cinética? Exactamente, ahí pasa lo contrario. En el que se encuentra en el T2, ay, T2, T2, ¿por qué? Ya lleva más velocidad. Vamos al siguiente pizarrón para hacer un dibujo rápido y terminamos. A ver, supongamos que hay un objeto moviéndose de arriba a abajo, hay un tiro vertical. Entonces, voy a hacer una gráfica. Supongamos que yo tiro el objeto y tenemos tiempo contra energía. En sí la energía mecánica es la energía mecánica, ojo, energía mecánica le voy a poner así. Energía mecánica. La energía mecánica es la suma de las dos energías, la energía potencial más la energía cinética. Entonces la energía mecánica en todo el movimiento va a ser igual. En todo el movimiento va a ser igual. ¿Por qué? Porque es la suma de los dos. Pero si yo quiero graficar la energía cinética, por ejemplo, esta sería, la línea sería energía cinética. ¿Por qué? Porque el objeto se está cayendo y va aumentando su velocidad. Entonces, toda esta área que voy a pintar de amarillo, digamos que es lo que representa la energía cinética. Pero esto es el área de la energía potencial. Entonces, observa cómo la altura conforme pasa el tiempo, la altura de la energía potencial se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando, la distancia se va haciendo más cortita y deja de haber energía potencial, mientras que la energía cinética, conforme vamos avanzando también, la velocidad va aumentando y por lo tanto la energía cinética va aumentando. Al final del movimiento, la energía potencial, al final del movimiento, la energía cinética es la misma que al inicio del movimiento, la energía potencial. ¿Sí? ¿Alguna duda?